Buenos días, mi nombre es Saúl Tapia y voy a compartirles hoy cómo representar ángulos negativos en el plano cartesiano. Es un tema de geometría y trigonometría, es de matemáticas y el problema lo hemos redactado así. Mostrar en el plano cartesiano los ángulos de menos 30 grados, menos 120 grados, menos 240 grados y menos 330 grados. Y tenemos 4 planos cartesianos para representarlos y aquí abajo sobre de ellos hemos dibujado que es un ángulo. Se considera, o sea, se define como la abertura que tiene dos segmentos que tienen un vértice común, o bien dos semirrectas que tienen un vértice común. Una se toma como segmento inicial o semirrecta inicial y otro se toma como segmento final o semirrecta final. Aquí lo hemos denominado OA al segmento inicial y OB al segmento final. Y ya en el plano cartesiano, aquí tenemos horizontalmente tenemos el eje X, verticalmente tenemos el eje Y, tienen entre ellos un ángulo perpendicular, y si los ángulos abren, o sea, nosotros vamos a suponer que se mueve una línea o un segmento que está sobrepuesto sobre el eje X y donde tiene 0 grados, y abre en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y esos ángulos se van a considerar positivos. Le pusimos aquí mayor que 0 grados. Y si abren en el sentido, si el segmento abre en el sentido de las manecillas del reloj, se consideran ángulos negativos, menores que 0 grados. Y aquí los hemos representado con el segmento OB. Puede ser una semirrecta o puede ser un segmento. Ahora pasamos acá a tener las representaciones en el plano cartesiano. Siempre estamos tomando la referencia del eje X positivo. Ahí es donde consideramos que tenemos nuestra referencia principal. Y respecto a ese eje X positivo, si abrimos en el sentido de las manecillas del reloj, no contrario, en el sentido de las manecillas del reloj, y giramos un cuarto de vuelta, tenemos el ángulo de menos 90 grados. Si giramos media vuelta, siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj, tenemos menos 180 grados. Entonces aquí giramos esta parte, nos da menos 90. Si giramos media vuelta, tenemos menos 180 grados. Y si giramos del vértice, aquí tenemos vértice O, si giramos sobre el vértice de aquí 3/4 de vuelta hasta acá, hasta acá, tenemos menos 270 grados. Y finalmente, si damos una vuelta completa, tenemos menos 360 grados. Y eso es lo que vamos a representar ahora acá. Menos 30 grados. Bueno, menos 30 grados, giramos en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí tenemos un ángulo de menos 90 grados, lo dividimos entre 3, ¿no? Tenemos aquí más o menos estas aberturas, y esta abertura con este segmento que vamos a llamar, ahí tenemos CD y vamos a llamar E. Entonces tenemos el segmento OE que tiene una abertura respecto al eje X positivo de menos 30 grados. Ahora representemos el de menos 120. Aquí tenemos menos 90. ¿Sí? Aquí tendríamos menos 90 grados. Para menos 120 grados nos faltarían 30. También dividimos en 3 esta abertura que tenemos acá. Y más o menos aquí tenemos nuestro segmento es E. Vamos a tener F. Y el segmento OF tiene un ángulo de abertura en el sentido de las manecillas del reloj de menos 120 grados. Representemos ahora el de menos 240. Aquí tenemos menos 90 grados, aquí tendríamos menos 180 grados y aquí tendríamos menos 270. Y para 270, de 240 para 270 nos faltan menos 30. Y para 180 hay que sumarles negativamente, o sea, en valores negativos, menos 60 grados. De tal manera que si esto lo dividimos en tres partes, aquí tendríamos el ángulo que sería de menos 60 grados, y si lo sumamos a menos 180 grados, sería menos 240 grados. De tal manera que la abertura desde el eje X positivo hasta el segmento, que aquí llevamos la F, aquí vamos a poner la G, el segmento OG respecto al eje X positivo tiene menos
240 grados. Y finalmente el de menos 330. Una vuelta completa, aquí tenemos menos 90 grados, aquí tendríamos menos 180 grados, aquí tendríamos menos 270 grados, y nos faltarían 60 para 330. O al de 330 le faltarían menos 30 para el menos 360. De tal manera que también lo dividimos en tres partes. Y este ángulo que está aquí, aquí le llevamos la G, vamos a poner H, y el segmento OH, tiene una abertura desde el eje X horizontal positivo hasta el segmento OH de menos 330 grados. Entonces, tómenle captura para quien necesite información en su cuaderno y muchas gracias.